parábola de las vírgenes necias y prudentes, sensatas e insensatas, que está introducida por una primera lectura, que es un elogio a la sabiduría, del libro de la sabiduría. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Por lo tanto, el tema central de la liturgia de este domingo es la contraposición entre necedad y sabiduría. ¿Cuáles son las claves de la sabiduría? ¿En dónde radica la sabiduría? En primer lugar, la sabiduría radica no en saber muchas cosas, no. Sobre todo radica en haber percibido el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la meta a la que se dirige nuestra vida? Vivir conscientes de que nuestra meta es la vida eterna y dirigirlo todo a ese objetivo es un principio de sabiduría. Esas vírgenes sensatas, esas vírgenes prudentes tenían claro cuál es la meta. Nuestra meta es entrar en esas bodas y todo lo ciframos en eso. Es, sin embargo, insensato, es necio, pues hacer muchas cosas en esta vida, pues como decimos popularmente, ¿no? Como pollo sin cabeza, yendo de un lado para otro, sin un hilo de conexión entre todas las cosas que hacemos, sin un proyecto, sin una meta. Es tan importante saber para qué hemos sido creados, es tan importante eso. En esa famosísima obra, ¿no?, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es uno de esos libros que ha tenido más difusión, ¿no?, pues a finales del siglo XX, una reflexión hecha, ¿no?, desde la experiencia de los campos de concentración de Auschwitz, de los que él fue superviviente. Él, que es fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, él dice: lo más importante en esta vida es tener un sentido, saber a dónde me dirijo. Y él formula esa frase: cuando el hombre tiene un para qué, es capaz de sobrellevar cualquier cómo. Ahora, si no tienes un para qué, si no sabes a dónde te diriges, pues el hombre no tiene capacidad de resistencia, se quiebra fácilmente, ¿no? La sabiduría, pues, comienza marcando el norte de nuestra vida, el rumbo al que nos dirigimos. Y en segundo lugar, la sabiduría también, su segunda clave es la del discernimiento. Si esa es nuestra meta, la clave está en discernir qué nos ayuda a conducirnos a esa meta y qué nos distrae de esa meta. De hecho, en la Sagrada Escritura, un modelo de sabiduría, igual que, por ejemplo, a Job se le reconoce como el modelo de la paciencia, igual que a Abraham se le reconoce como el modelo de la fe, pues a Salomón es la imagen de la sabiduría, porque es aquel rey que pidió a Dios que le diese el don de saber discernir cómo conducir a su pueblo, darle un don de consejo, de cómo acertar, ¿no? El don de discernimiento, por lo tanto, es clave. El don de discernimiento para saber qué cosas tengo que aceptar, porque no puedo cambiarlas, qué cosas, sin embargo, debo de empeñarme con todas mis fuerzas en cambiar, porque Dios espera de mí, ¿no?, que las transforme, y saber distinguir una cosa de la otra, ¿no? ¿Qué debo de aceptar como inevitable, pero en qué me debo de empeñar, porque forma parte de la voluntad de Dios que sea transformado, y saber distinguir una cosa de la otra, el don del discernimiento, para poder llegar a esa meta. Una tercera clave de la sabiduría, que nos ayuda a ser sensatos, ¿no?, y no necios, es el aprendizaje en la vida. La vida es un libro abierto, ¿no?, en el que Dios nos muestra tantísimas cosas. El término sabiduría no es sinónimo de conocimiento, ¿no?, de tener muchos conocimientos, sino es más bien sinónimo de saber saborear de la vida. Los conocimientos se aprenden por los libros, por el estudio, pero la sabiduría se aprende por la observación,
por recibir buenos testimonios de los demás. Eso es lo que nos da sabiduría. Es algo clave, el aprender de cuántas cosas buenas nos muestra Dios a través de los buenos ejemplos que nos rodean, cuántas lecciones hemos aprendido de la vida, incluido de nuestros errores. La vida es un libro abierto en el que Dios nos muestra su sabiduría. Si sabes leer, pídele al Espíritu Santo, ¿no?, que te enseñe a leer en el libro de la vida toda la sabiduría que Dios te muestra, ¿no? Y por último, la cuarta clave de la sabiduría es la de la humildad. La de la humildad. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice: principio de la sabiduría es el temor de Dios. Se refiere a nuestro sentido de humildad delante de Dios, de admiración, de reverencia. Saber que somos tan pequeños, eso nos hace sabios. Conocer nuestros límites, eso es un principio clave de sabiduría. Conocer nuestros límites. Y así dirigirnos a Dios y acoger su revelación como fuente de toda sabiduría. Esta es la diferencia entre ser necio y sensato. Por eso esas vírgenes necias y esas vírgenes sensatas, en un domingo como hoy, en esta liturgia, nos ayudan a preguntarnos, ¿no? Nos ponen ante esta tesitura: camino en mi vida en sabiduría, en prudencia, o más bien soy insensato, ¿no?, y soy arrastrado en la vida. Un detalle, un solo detalle de la parábola que hemos leído, ¿no?, que es llamativo por el hecho de que cuando llega el esposo, allí las que no tenían, o sea, las que se habían quedado sin aceite, les piden a las otras, era el momento de entrar ya, no había tiempo, y les dicen: no, hice la tienda por ello, ahora no os lo podemos dar, ¿no? San Agustín, comentando este episodio, dice él, ¿no?, es que el aceite es intransferible, es incomunicable, porque ese aceite para las lámparas, dice San Agustín, es sinónimo del amor, de la santidad, y eso no se puede trasladarle el uno al otro. Eso tiene que ser cada uno el que crezca en amor, el que crezca en santidad. Por lo tanto, seamos sensatos en esta vida mientras que vamos de camino. Aprovechemos mientras que somos peregrinos para añadir aceite a la lámpara, añadir amor, añadir santidad, crecer, ¿no?, en el conocimiento interno de Jesucristo, en el amor, en el servicio, en la entrega. Sé sensato, que todavía vas de camino, ten sabiduría, sé prudente, prepárate, ¿no?, para el gran encuentro. Principio de sabiduría es el temor de Dios. Radiante y marcesible es la sabiduría, ¿no?, que dice esa primera lectura de la Sagrada Escritura. Señor, danos sabiduría, danos el conocimiento de lo fundamental, de la meta de nuestra vida, y enséñanos a empeñar todos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos al servicio de ese objetivo.